La pérdida del sentido de pecado. La práctica del sacramento de la penitencia se ha convertido en algo totalmente ajeno, tanto a la mentalidad contemporánea como a la de quienes tienen aspiraciones religiosas, e incluso a la de muchos católicos. Desde que fue cuestionada por la Reforma Protestante, las causas siempre han sido las mismas. La consecuencia de la pérdida del sentido de la verdad es la pérdida del sentido de pecado. Como ya en 1946 supo ver Pío XII, cuando dijo que el pecado del siglo es la pérdida del sentido de pecado. A partir de ahí, las decisiones y las conductas totalmente opuestas a la voluntad de Dios se consideran asuntos personales, a los que no hay que asociar un sentimiento de culpa y en los que la Iglesia no debe entrometerse. Y lo que es peor, lo que antes se consideraba un crimen abominable como el aborto, o un modo de obrar intrínsecamente desordenado como la homosexualidad, hoy se reivindica como un derecho fundamental. La noción de naturaleza humana, que incluía determinado proyecto de Dios para el hombre, ha quedado eliminada y se ha sustituido por un desarrollo individual dotado de plena autodeterminación, que ha pasado a ser criterio decisivo y definitivo del derecho. Mis decisiones personales solo me competen a mí, y nadie, y menos Dios, puede pedirme cuenta de ellas. No es solo que Dios haya dejado de ser el que define, conoce y revela lo que es conforme a la dignidad y la grandeza del hombre. Es que el hombre solo se siente digno y grande en oposición a cualquier norma recibida de lo alto. Quiere sentirse Dios, autocrearse, convertirse ante sus propios ojos en el centro y la medida de todas las cosas. La pérdida del sentido de pecado fue objeto de análisis, no demasiado exhaustivo, pero sí sumamente rico, por parte de Juan Pablo II en la exhortación apostólica Postsinodal Reconciliatio et Paenitentia del 2 de diciembre de 1984. El Papa enseñaba señalando que el hombre contemporáneo vive bajo la amenaza de un eclipse de la conciencia, de un entorpecimiento o de una anestesia de la conciencia. El sentido de pecado es expresión de la hondura de la conciencia en la que está enraizado. Según el Papa Juan Pablo II, va estrechamente unido al sentido de Dios, conocido y percibido como Creador, Señor, Salvador y Padre, y, por lo tanto, como decisivo punto de referencia interior. A partir de ahí se va desarrollando por medio de la educación humana y cristiana que nos permite hacernos cargo de todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito. A la luz de la palabra de Dios, los diferentes rostros del pecado aparecen claramente como oposición a Dios, como una rebelión contra el Padre Celestial.
Juan Pablo II relaciona la atenuación progresiva del sentido de pecado que acompaña al oscurecimiento de la conciencia con ciertos elementos de la cultura contemporánea que pasamos a comentar a continuación. En primer lugar, el secularismo, es decir, ese movimiento de ideas y costumbres que impone un humanismo totalmente desligado de Dios. El tema de la muerte de Dios convive con la modernidad desde que en el sueño descrito a un célebre texto del poeta alemán Johann Paul Richter se anuncia que ya no hay más Dios por boca del propio Cristo, quien después de morir subió a los soles y descendió a los abismos sin descubrir otra cosa que el vacío. Muerto Dios y convertidos los hombres en huérfanos, toda la actividad humana se centra únicamente en el bienestar material del hombre que, una vez alcanzada la edad adulta, no necesita de un tutor divino. Embriagado por esa libertad absoluta, por el consumismo y el placer, inmerso en el torbellino del activismo y la producción de bienes materiales, el hombre construye un mundo sin Dios en el que no existe el pecado. Al perder de vista el misterio de Dios, pierde de vista su propio misterio, que solo Dios destapa, revela e ilumina. En palabras de Benedicto XVI, el hombre, creado a semejanza de Dios, al abandonarlo se hunde en la zona de la desemejanza, en un alejamiento de Dios en el que ya no lo refleja. Y así se hace desemejante no solo de Dios, sino también de sí mismo, del verdadero ser hombre. La dirección que ha tomado la evolución de determinadas ciencias humanas ha contribuido a oscurecer el sentido de pecado. La psicología moderna, en concreto, suele estar caracterizada por el deseo de no culpabilizar ni frenar la espontaneidad de las decisiones personales, hasta el punto de llegar a excluir la noción de culpa personal. La responsabilidad del mal cometido y de los fracasos se atribuye al medio social, a la educación, a las circunstancias. A fuerza de agrandar los innegables condicionamientos e influjos ambientales e históricos que actúan en el hombre, limita tanto su responsabilidad que no le reconoce la capacidad de ejecutar verdaderos actos humanos y, por lo tanto, la posibilidad de pecar. Algunos hombres de la Iglesia, influidos por ese discurso, han sustituido la llamada al arrepentimiento y a la conversión por un evangelio que no incomoda a nadie, pero que traiciona las grandes ambiciones que Dios tiene para el hombre cuando lo llama a la perfección. Esto es algo que no llega a satisfacer a los hombres de nuestra época, que llevan en ellos el deseo de unos principios y unas enseñanzas claras, sólidas y veraces, cuyo secreto intuyen muchos. Está en manos de la Iglesia, en medio de ese mundo en crisis. San Juan Pablo II continuaba refiriéndose a un cambio en la ética, derivado del relativismo histórico. Los criterios del valor moral de una acción siempre han evolucionado y seguirán evolucionando, impidiendo afirmar que existen actos intrínsecamente ilícitos.
independientemente de las circunstancias en que son realizados por el sujeto. A la cultura occidental solo le queda una ética llamada consensuada, inconsciente, radicalmente ambivalente y desprovista de cualquier contenido estable. La desaparición de los puntos de referencia y la disilusión de las responsabilidades individuales en el contexto social o histórico llegan a amortiguar la noción de pecado hasta tal punto que se termina casi afirmando que el pecado existe, pero no se sabe quién lo comete. Una vez más, Dios ha desaparecido y con él desaparecen el pecado y la culpa. Según el Papa, a estos factores vienen a sumarse los extravíos intelectuales y pastorales con que algunos hombres de la Iglesia han reaccionado a las exageraciones del pasado. Pasan de ver pecado en todo a no verlo en ninguna parte, de acentuar demasiado el temor de las penas eternas, a predicar un amor de Dios que excluirá toda pena merecida por el pecado, de la severidad en el esfuerzo por corregir las conciencias erróneas, a un supuesto respeto de la conciencia, que suprime el deber de decir la verdad. Y, ¿por qué no añadir que la confusión creada en la conciencia de numerosos fieles por la divergencia de opiniones y enseñanzas en la teología, en la predicación, en la catequesis, en la dirección espiritual, sobre cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana, termina por hacer disminuir, hasta casi borrarlo, el verdadero sentido del pecado? Ni tampoco han de ser silenciados algunos defectos en la praxis de la penitencia sacramental. Tal es la tendencia a ofuscar el significado eclesial del pecado y de la conversión, reduciéndolos a hechos meramente individuales, o por el contrario, a anular la validez personal del bien y del mal, por considerar exclusivamente su dimensión comunitaria. Tal es también el peligro, nunca totalmente eliminado, del ritualismo de costumbre que quita al sacramento su significado pleno y su eficacia formativa. Restablece el sentido justo del pecado. Es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Pero el sentido del pecado se restablece únicamente con una clara llamada a los principios inderogables de razón y de fe que la doctrina moral de la Iglesia ha sostenido siempre. Para recuperar el sentido de pecado es imprescindible retomar las palabras de la predicación de Jesús. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio, del Santo Evangelio de Marcos 1:15. Con estas palabras Cristo se anticipaba a esta revelación estremecedora de la inmensidad del amor de Dios y de la infinita gravedad del pecado que será el sacrificio voluntario de su pasión. La desafección hacia el sacramento de la penitencia. Por desgracia, entre quienes afirman creer en el Evangelio, son pocos los que acuden al sacramento de la penitencia a pedir sinceramente el perdón de Dios. Los motivos pueden ser varios. En primer lugar, es sin duda una señal de que absorbidos
por la búsqueda de bienes materiales y el deseo de bastarnos a nosotros mismos, cada vez nos volvemos más superficiales y adoptamos conductas propias de un auténtico ateísmo práctico. La caída vertiginosa del número de confesiones se inscribe dentro de la tragedia aún mayor del abandono de la fe y la desafección hacia la misa de los domingos y días de precepto. Por otra parte, la casi eliminación del ayuno eucarístico ha contribuido a que la práctica de la comunión se haya ido disociando progresivamente de la confesión. La exigencia en cuanto a la preparación corporal para la recepción de ese sacramento se ha relajado tanto que enseguida se ha pasado a descuidar por completo la preparación espiritual. Hoy hay muchos cristianos que comulgan sin antes pedir perdón de sus faltas. Las escandalosas carencias de la catequesis y la predicación sobre la Eucaristía han dado lugar a que una parte importante de quienes se dicen católicos afirmen no creer en la presencia real. La misa se ha convertido en un banquete de celebración, en un encuentro amigable en el que todo el mundo reclama el derecho a acceder a la comunión sacramental. Será por eso por lo que en la liturgia de la palabra, cuando se lee el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, se han suprimido los versículos 27 al 29, en los que San Pablo nos previene contra la falta de discernimiento cuando nos acercamos al cuerpo de Cristo. De modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente, es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. 1 de Corintios 11, 27, 29. Estos 3 versículos concluyen de un modo sublime y con absoluta coherencia la enseñanza que nos transmite San Pablo V, que se remonta hasta el mismo Señor. Es también la falta de una sólida formación acerca del misterio de la Iglesia y de la economía sacramental la que multiplica el número de quienes ya no admiten intermediario alguno entre Dios y ellos, o de quienes se separan de los sacramentos con un sentido de rebeldía derivado de los escándalos provocados por un pequeño número de sacerdotes que observan una conducta repugnante y execrable. Por otra parte, muchos sacerdotes prefieren dedicar su tiempo a otras cosas antes que meterse en el confesionario y esperar a los penitentes mientras rezan el breviario o el rosario. En las homilías y en la enseñanza catequética ya no se tocan nunca o casi nunca temas como el pecado original, el pecado mortal, el tentador, el purgatorio, el infierno o el castigo divino. Ya no se presenta a ojos de los fieles esa lucha omnipresente entre el bien y el mal, el conflicto entre la luz y las tinieblas del que con tanta vehemencia habla el Evangelio de San Juan. Dios es ese amor vago y etéreo, en cuya intervención, en el curso de las cosas y en los acontecimientos, se ha dejado de creer. Ni siquiera el misterio de la encarnación se considera un misterio ante todo redentor.
sino una especie de revelación recibida por el hombre acerca de su propia humanidad. Las pruebas y los sufrimientos de los hombres, por tanto, han dejado de tener valor como medios providenciales de reparación de los pecados y las ofensas a Dios y al prójimo. Para muchos cristianos la salvación ha quedado prácticamente redefinida con el significado de un desarrollo ético-afectivo, acompañado de un compromiso con la transformación del mundo, la lucha por el bienestar humano, la justicia y la protección del medio ambiente. La misión de enseñar de Cristo se separa artificialmente de su papel redentor, de víctima expiatoria, que rescata a los hombres de sus pecados al precio de su sangre y su muerte en la cruz. A partir de ahí la confesión se convierte en un ejercicio espiritual, entre otros, casi independiente de toda soteriología, o con una noción de reconciliación prácticamente desprovista de todo aspecto de justicia y reparación. Estas son, cuando menos, las tendencias fundamentales que están en el origen de la modificación de las conductas del pueblo cristiano, aunque cada situación concreta sea sin duda alguna más compleja. Redescubrir el verdadero sentido del arrepentimiento. Frente al perdón divino que se ofrece con una generosidad sobreabundante, el arrepentimiento es escaso. En palabras de Monseñor León Elchinger, nos faltan pecadores. En lugar de reconocernos pecadores, acusamos a los demás. Nos proclamamos víctimas de nuestra herencia, del entorno, de la sociedad, de los políticos, del gobierno o determinadas categorías profesionales. Incluso las palabras con las que comenzamos el santo sacrificio de la misa. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Parecen muchas veces una fórmula vacía, sin consistencia, una rutina inconsciente que no va acompañada de un examen en profundidad de nuestra vida, ni de un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. No obstante, el hecho de arrepentirse es una de las características de la persona humana, responsable de sus actos. El modo en que disolvemos nuestra culpa personal en el juego de las circunstancias y los determinismos socioculturales equivale a un autoenvilecimiento. Es vergonzoso intentar suprimir el sentimiento de culpa, que es señal de la grandeza de la libertad humana. Si los individuos ya no saben arrepentirse, ¿cómo van a ser capaces los países de reconocer sus faltas? Sobre la comunidad de pecadores que los constituye pesa la culpa de las estructuras de pecado que ella misma ha edificado con su relativismo moral. El consumo a ultranza, la dominación y la aniquilación de los débiles por imperativos económicos y tecnológicos. Ni siquiera la Iglesia es un conjunto de justos, sino de pecadores tocados por el deseo de la conversión. Los apóstoles de Jesús eran hombres frágiles, sin instrucción ni cultura. Hechos 4:13. Lentos para comprender, beligerantes y ambiciosos, y con las mismas debilidades humanas que nosotros.
El arrepentimiento, por tanto, es en un punto de partida insustituible hacia una auténtica rectificación moral. Arrepentirse es más que lamentar algo, es aceptar volver a ponerse en camino hacia Dios, origen de nuestra verdadera libertad y de nuestra dignidad. Reconocer humildemente los propios pecados y arrepentirse no supone envilecimiento ni humillación. Se debería superar esa noción estrecha de pecado que en el pasado ha contribuido a anestesiar o a deformar la conciencia moral de muchos cristianos. Los fieles han estado atrapados en una red de prohibiciones puntillosas, sino pueriles. El pecado se consideraba una entidad abstracta, una mancha, una mota negra sobre el alma blanca, cuando por encima de todo es una degradación de nuestra relación personal con Dios. Contra ti solo pequé. Salmo 51. Si a Dios le desagrada el pecado es porque no quiere que destruyamos algo importante de nosotros mismos o de los demás. Reconciliarse con Dios no puede ser una actitud pasada de moda e inútil, sino un acto restaurador, recreador, regenerador. Aparta de mi pecado tu vista, Señor. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Salmo 51. De hecho, si tantos cristianos han perdido el sentido de pecado, es porque han dejado de ver cómo afecta su conducta a su relación con Dios. Conflicto y reconciliación. La vida humana solo es feliz si se vive bajo el signo de la reconciliación. La experiencia diaria nos dice que no existe una vida humana sin conflictos, derivados del conflicto inicial que enfrentó a nuestros primeros padres con el Creador. El oscurecimiento del sentido de pecado se ha acentuado a raíz del abandono. Tanto en la catequesis como en la predicación de la enseñanza acerca del insondable misterio del pecado original. No obstante, ya desde la segunda generación de la humanidad, un odio mortal enfrenta a Caín contra su hermano Abel. Dios advierte a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Génesis 4, 6, 7. El primer pecado arruina nuestras relaciones humanas y parece abogar a una ruptura irremediable de la relación entre Dios y la humanidad. Si no fuera porque Él interviene para recordarnos dónde está el bien, para perdonarnos y reconciliarnos, tensiones y divisiones, muchas veces violentas, en el seno de las familias, luchas sociales, guerras, acompañadas de salvajes atrocidades, feroces combates por el poder político y económico, fracturas y mutuas enemistades hasta en el interior de la Iglesia Católica. ¡Qué insondable es el misterio del pecado del hombre y del perdón de Dios!
instruida por los evangelios y por las cartas de San Pablo. La Iglesia enseña que el perdón y la reconciliación son solo iniciativa de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación, porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios.